Inicialmente vamos a mirar sistemas mecánicos, ejemplo de traslación. En general, sistemas mecánicos, vamos a ver los dos, sistemas mecánicos de traslación y de rotación. Entonces, estos sistemas pues tienen, por ejemplo, dentro de sus modelos, tres elementos básicos que son la masa, el resorte pues tiene dos extremos. La masa pues tiene un desplazamiento, sería y el amortiguador. Estos serían como los tres elementos básicos en los sistemas mecánicos de traslación. Los sistemas mecánicos de rotación tienen también tres elementos. ¿Cómo son las fuerzas asociadas a estos elementos? Entonces, por ejemplo, la fuerza asociada a la masa va a ser masa por aceleración. Este y segunda, y dos puntos, es la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces sería 10 segundos. Esta sería entonces la fuerza asociada a la masa por aceleración. La fuerza asociada al resorte pues sería K por la diferencia entre los desplazamientos de los dos extremos, Y sub 0. Esta sería la fuerza en este extremo, en este punto. Es decir, cuando analizamos el resorte, en este punto, que es el punto de Y, el punto donde se analiza es este. Quiere decir que la fuerza generada por este resorte va a ser de magnitud K por Y menos Y sub 0, siendo Y sub 0 el desplazamiento del otro extremo del resorte. Aparece menos, en este caso, si van en el mismo sentido, en que los dos extremos del resorte están en el mismo sentido. Y para el amortiguador aparece entonces la fuerza generada como P por Y punto menos Y 0 punto. También es la diferencia que aparece entre los dos extremos del amortiguador. En este caso, estas serían las velocidades. Entonces, el coeficiente de fricción por las velocidades. Pero esos serían los tres elementos básicos que tendríamos para estos sistemas. El amortiguador pues también se puede ver, si no como un elemento aparte, como la fricción que existe entre un sistema, por ejemplo la masa, y el piso. Entonces, o entre dos elementos, dos masas. Esa fricción se ve también como un amortiguador. En este caso, pues si es la fricción entre la masa y el piso, el segundo extremo, pues si es el piso sería el punto de referencia y estaría quieto. Entonces este Y sub 0 punto sería 0. Entonces lo mismo acá, si este extremo del resorte pues está fijo, entonces este Y sub 0 sería 0, porque sería un punto fijo, un punto de referencia. Estos serían entonces los tres extremos, los tres sistemas, los tres elementos de los sistemas mecánicos de traslación, que son los elementos que vamos a considerar aquí. Entonces, por ejemplo, un caso simple de sistemas mecánicos de traslación sería, por ejemplo, un resorte, una masa. Vamos a suponer que acá, en esta masa, existe una fricción. Este sería entonces el efecto del amortiguador. Voy a suponer que sobre esta masa está aplicada una fuerza UDT. Este UDT es una fuerza. Y esta salida
llamémosla y de t, es un desplazamiento. Esta sería la salida. Y esta sería la entrada. Este sería un sistema de una entrada y una salida. El caso más simple entonces es aplicar diagrama de cuerpo libre sobre la masa, donde tengo una fuerza U de T. Las fuerzas asociadas al resorte y al amortiguador se oponen al movimiento. Quiere decir que si la masa se mueve de izquierda a derecha, o sea, la masa se mueve en este sentido, yo lo estoy marcando acá pues de izquierda a derecha, las fuerzas van a ir de derecha a izquierda. Es decir, la fuerza asociada al amortiguador va a ser de esta forma. D, recuerden lo que hablamos ahora, este punto que sería el piso sería como este extremo, Y0 punto, que está quieto y por lo tanto sería 0. Entonces sería B, la fórmula general sería B por Y punto menos Y0 punto, pero este sería 0. 0 porque este punto que sería el piso no se mueve, es un punto de referencia. Igual para el resorte. Entonces en el resorte los extremos serían Y, el de este punto, y Y0, el otro extremo. Este Y0 está fijo también a la referencia. Quiere decir que no se mueve. Entonces el resorte también genera una fuerza que se opone al movimiento. La masa se mueve así, de izquierda a derecha. Entonces el resorte se opone al movimiento. ¿Con qué magnitud? Y menos Y0. Y esta es 0, porque el extremo del resorte está fijo. U de T si no depende del movimiento de la masa. La masa se puede mover de izquierda a derecha y U de T va de izquierda a derecha. O la masa se puede mover de derecha a izquierda y U de T va de izquierda a derecha. El movimiento de esta fuerza, el sentido de referencia es independiente del sentido de referencia de la masa. Este sentido de referencia únicamente indica la forma como yo voy a aplicar ese movimiento, cómo lo voy a medir. Mientras que U de T es el sentido con el que voy a aplicar la fuerza. Esta fuerza es una fuerza variante en el tiempo. Quiere decir que puede ser una señal de tipo circular. Y eso quiere decir que en un instante de tiempo puede ser positiva y en otro instante de tiempo negativa. Eso simplemente me indica el sentido como voy a medir el desplazamiento. La masa se puede estar moviendo en sentido contrario. Puede estar moviéndose hacia acá. ¿Qué me indica este sentido de desplazamiento? Que la magnitud que voy a medir es negativa porque va en contra de la referencia con la cual se está moviendo el sistema o está tomando ese desplazamiento. Estas serían las fuerzas que aparecen acá. Entonces, cuando se aplican las leyes de Newton, hago sumatoria de fuerzas sobre la masa igual a masa por aceleración. Este masa por aceleración me indica el sentido en el que se está moviendo la masa. Lo que quiere decir es que esos valores son positivos en el sentido marcado por ese desplazamiento. Lo mismo que hacíamos para el ejemplo anterior. Entonces, positivas todas las fuerzas que vayan por el mismo sentido en el que se está moviendo la masa. Quiere decir que U de T va en el mismo sentido de Y. Entonces U de T es positivo. Mientras que estas dos van en sentido contrario a Y. Recuerden que las fuerzas asociadas a estos elementos se oponen al movimiento. Si usted intenta mover la masa, la fricción se opone a que la masa se mueva. Usted mueve la masa hacia de izquierda a derecha, el resorte va a tratar de jalar o aplicar una fuerza de la masa oponiéndose al movimiento. Lo mismo, si usted mueve la masa de derecha a izquierda, el resorte va a tratar de empujar la masa de izquierda a derecha. Entonces estas fuerzas se oponen al movimiento. Entonces las fuerzas serían contrarias al sentido definido por Y, o sea que irían con signo negativo. Menos K por Y. Y porque Y0 es 0 y menos B por Y punto igual a M
por y segundo. Aquí el y punto pues es el derivada con respecto al tiempo de y. La misma notación que utilizamos en la clase anterior, para abreviar un poco. Esta sería la ecuación diferencial que me representa el modelo del sistema. Esta ecuación diferencial me permite obtener el modelo de espacio de estados o la función de transferencia. Es un sistema de una entrada y una salida, el sistema una entrada y una salida, lo que quiere decir que si es lineal y yo aplico la transformada de Laplace, obtengo únicamente una función de transferencia, porque es un sistema con una entrada y una salida. Yo aplico la transformada de Laplace, de u de t, u de s. De k por y, este es y de t. Este y, pues es y, solo lo voy a explicar acá una vez. Este y es función del tiempo, como lo tenemos acá. Este también, entonces k, aquí ya es función de Laplace, lo mismo que el u. Esta es la variable compleja. Entonces aquí queda d, esta es la derivada, entonces la transformada sería s por y de s. Estamos encontrando la función de transferencia del sistema, lo que implica que cuando apliquemos la transformada de Laplace, la vamos a encontrar con condiciones iniciales iguales a 0. La transformada de Laplace de y punto sería s por y de s menos y en 0, que es la condición inicial. Pero aquí, como vamos a encontrar la función de transferencia, pues todas las condiciones iniciales serían 0. Y la segunda derivada sería ms cuadrado y de s. Factorizo el y de s, me queda u de s igual a m por s cuadrado más d por s más k por y de s, y entonces tengo y de s igual a 1 sobre m por s cuadrado más b por s más k por y de s. Y esta es la función de transferencia del sistema. Entonces aquí tengo función de transferencia. Este era el ejemplo. Un sistema SIF, una entrada, una salida. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, el modelo de espacio de estados? Entonces, para el modelo de espacio de estados tengo una función de segundo orden, lo que quiere decir que necesito dos variables de estado con el fin de escribir el sistema como un conjunto de ecuaciones diferenciales de orden 1. Sí. Entonces aquí es de segundo orden, defino las variables de estado entonces pues si la función, voy a pasar a dividir el n, si la función es de esta forma, y segunda igual a menos k sobre m y menos b sobre m y punto más 1 sobre m u de t. Si esta es la función, pues recuerden que la selección de las variables de estado es con el fin de que este sistema de segundo orden no aparezca. Entonces, yo quiero que esta que está de segundo orden sea una de primero, una variable de primero. Entonces, defino, por ejemplo, esta como x1 punto. Esta ya me quedó como una de primero. Entonces, si esta es x1 punto, y punto sería x1, ¿cierto? Porque es la integral de y segundo. Pero a la vez, ya tengo la otra relación, yx1. Vamos a dejar esta ecuación, pues no necesito más variables auxiliares, pero con el fin de dejar toda esta ecuación en términos de x, pues voy a hacer una igualdad, es decir, voy a decir que y es igual a x2. La podría dejar como y. En realidad no necesito más variables. Son dos variables. ¿Cuáles serían las variables? Y x1. Esas son las dos variables. Pero con el fin de que todo me quede con variables auxiliares, que son las variables de estado, pues simplemente voy a decir que y es x2. Es simplemente otra igualdad. No la necesito porque ya la ecuación diferencial quedaría de orden 1. Entonces no la necesito.
pero igual la voy a definir. Entonces, si este es x2, y punto, ¿quién es? x2 punto. Entonces es la misma variable. En vez de y, escribí x2. ¿Cuál es la relación entre las variables auxiliares? Entonces, miren, la primera ecuación la reescribo ya en términos de las variables. x1 punto es igual a menos k sobre n, x2 menos b sobre n. ¿Cuál utilizo? ¿x2 punto o x1? Recuerden que mi objetivo es que las ecuaciones queden con una única derivada. Si no tengo más opción, pues dejo x2 punto. Pero si tengo otra opción, utilizo la variable que no tiene derivada. Es decir, x1. Voy a colocar acá más bien igual a x2. Entonces, por espacio. Entonces, menos b sobre n, entonces acá utilizaría cualquiera de las dos. Si colocan x2 punto, está bien. Pero la idea de esta representación en ecuaciones de estado es despejar la derivada en términos de las otras variables. Entonces, si no tengo más opción, pues pongo x2 punto. Pero si tengo la opción, utilizo x1 más 1 sobre m udt. Listo. ¿Cuál sería la otra ecuación? Pues la otra ecuación es esta. x2 punto igual a x1. ¿Y cuál es la otra ecuación? Estas dos ecuaciones son las ecuaciones de estado. Me falta la ecuación de salida. La ecuación de salida simplemente es la variable de salida en términos de las variables de estado. ¿Cuál es la variable de salida? Y. ¿Cuáles son las variables de estado? x1 y x2. Las variables de estado aquí son x1 y x2. Entonces debo escribir y en términos de x1 y x2. Simplemente y es x2. Esta última ecuación es la ecuación de salida. Ya ese es el conjunto de variables de estado. Y pues la forma más fácil de escribirlo para hacer los cálculos de controladores posteriormente es en forma matricial. Entonces es un sistema de esta forma. Son x2 más, tengo una entrada udt, ecuación de salida, y igual aquí son x2 más udt. Entonces y es x2. Entonces aquí va 0 por x1, 1 por x2, 0 por udt. Recuerden que las multiplicaciones es esta fila por columna. ¿Quién es x1 punto? Entonces sería por x1 menos b sobre m por x2 menos k sobre m. Recuerden que es así, x1 punto igual a menos b sobre m por x1 menos b sobre m por x2 más 1 sobre m por udt. Y la segunda ecuación, x2 punto igual a 1 por x1, 0 por x2, 0 por udt. Ese es el modelo de espacio de estados. Entonces, ese modelo de espacio de estados escrito en forma matricial es el modelo que nosotros vamos a utilizar después para los cálculos de los controladores. ¿Qué utilizamos? Pues estas matrices que acompañan ahí el controlador. Igual para hacer las simulaciones. En MATLAB lo que necesitamos es o la función de transferencia o el modelo de espacio de estado. O construir el sistema a partir de la ecuación diferencial. O sea, a partir de acá. Y entonces ya usamos MATLAB para encontrar las otras dos. Eso pues lo vemos más adelante. Ese sería pues el primer caso de sistemas mecánicos. Usualmente las mediciones se toman con respecto al punto de referencia en el cual se encuentran los elementos. Es decir, que yo ignoro cuáles son las fuerzas, por ejemplo, que aparecen aplicadas sobre el sistema antes de que se tenga en cuenta la posición. Es decir, yo mido el sistema con respecto a cómo queda una vez que
que esta fuerza se considera como una fuerza igual a 0. Es decir, pongo el resorte, pongo la masa, suelto el sistema, miro dónde queda en equilibrio y a partir de ahí tomo la medición. ¿Por qué les menciono eso? Porque si yo cambio, por ejemplo, la posición del sistema, voy a tener en cuenta otro modelo, por ejemplo así. Tengo este sistema, voy a aplicar aquí una fuerza UDT. Yo necesito conocer a partir de dónde voy a hacer la medición. De acuerdo al punto que yo seleccione para hacer la medición, van determinados los elementos que yo considero en mi diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre de la masa? Entonces aparecería masa por gravedad, como una fuerza que aparece sobre la masa. ¿Cuándo aparece masa por gravedad? Depende de la posición con respecto a la cual yo esté midiendo el sistema. Por ejemplo, si lo estoy midiendo con respecto a uno de los puntos de referencia, pues lo estoy midiendo desde aquí. En ese caso, debo considerar masa por gravedad. Si lo estoy midiendo a partir del punto de equilibrio, el punto de equilibrio es con esta fuerza igual a 0, o sea, sin la fuerza. Yo pongo la masa. ¿Qué pasa con la masa? El resorte se estira por efecto del peso que tiene esta masa, de esa fuerza, masa por gravedad. El amortiguador también se mueve, pero ya cuando el sistema queda en equilibrio, la fuerza asociada al amortiguador, el amortiguador ya está quieto, el equilibrio quiere decir que está quieto. ¿Cuál es la fuerza del amortiguador? Miramos las ecuaciones. B por y punto menos y0 punto. Si está quieto, quiere decir que la velocidad es 0. Entonces la velocidad en este punto es 0 y la de este es 0. O sea que la fuerza en el amortiguador es 0. Quiere decir que el resorte está ejerciendo una fuerza. ¿A qué es igual esa fuerza? Masa por gravedad. ¿Con respecto a qué estoy haciendo la medición? A este punto de acá. Profe, ¿y si el sistema se inclina? Bueno, ahí ya aparecen entonces otras opciones. Ya no estoy haciendo la medición en un solo eje, sino en dos. Entonces tengo que considerar las dos opciones. Movimiento como en eje X y en eje Y. Entonces tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero entonces aquí, por ejemplo, en ese punto de equilibrio, el resorte está estirado debido al efecto del peso de la masa. Y el amortiguador no está haciendo ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema ya está quieto. Ese es el punto de equilibrio. Quiere decir que si yo hago la medición a partir del punto de equilibrio, ese es el punto de equilibrio, la hago a partir de ahí, ya no tengo que considerar masa por gravedad. Recuerden, por ejemplo, en el caso que vimos en la clase anterior, las mediciones las hicimos todas con respecto al punto de referencia. Las hicimos con respecto a este punto. Al hacer las mediciones con respecto a ese punto, quiere decir que tenemos que incluir masa por gravedad en todas las ecuaciones, que así fue como hicimos. Si hacemos la medición aquí con respecto a este punto, que es el punto de equilibrio con la fuerza igual a 0, las mediciones las hacemos con respecto al punto de equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? No aparece masa por gravedad. ¿Con cuál podemos trabajar? Con cualquiera de las dos. Es importante que determinen con respecto a qué se hace la medición. Entonces, por ejemplo, hagamos la medición con respecto al punto de equilibrio. Entonces es este. Este es el punto de equilibrio, este sería el Y. Medición con respecto al punto de equilibrio. Pero una pregunta, ¿por qué eso será solamente en el caso de que
en ese momento no siento ninguna fuerza. Claro, el punto de equilibrio es cuando no aparece ninguna fuerza. Una madre solamente es la gravedad la que ejerce. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre, en ese punto, ese es el punto de equilibrio, este de acá, entonces el diagrama de cuerpo libre sobre la masa es hacia acá arriba, K por Y, siendo este Y medido desde acá. Pongámosle Y1 para no confundirnos. Entonces K por Y1. Y aquí, masa por gravedad. Y aquí, hacia arriba, este que sería B por Y1 punto. Pero si el sistema está en equilibrio, pues el Y1 punto es 0. Entonces este me da 0. Y hago la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a masa por Y1 segunda. ¿Cuáles son las fuerzas? Menos K por Y1 más mg menos b por y1 punto igual a masa por aceleración. Pero el sistema está quieto. O sea que esta es 0, esta es 0. ¿Y qué queda? K por y1 igual a mg. Este K por y1 es la fuerza del resorte. Igual a mg. Entonces yo digo, no la voy a medir a partir de acá. Perdón, a partir de acá arriba. La voy a medir a partir de ese punto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen adicionales a este punto? Entonces, le agrego el U. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas aquí? Sumatoria de fuerzas sobre la masa igual a masa por aceleración. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre sobre la masa? Hacia arriba la fuerza del resorte, K por Y. Hacia abajo la fuerza del amortiguador, B por Y punto. Recuerden, siempre oponiéndose al movimiento. ¿Hay más? No. ¿Por qué no aparece mg? Porque la medición la estoy haciendo con respecto al punto de equilibrio. O sea, la estoy marcando así, no la estoy marcando desde arriba. Esa es la diferencia en la notación. ¿Cuál es la sumatoria aquí? Menos KY menos B por Y punto, falta el U, más U igual a M por Y segunda. Este sistema ya no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque ya tenemos el U. El U es variable, que es la entrada. Esta es la ecuación. Esta ecuación es esta misma. Esta misma que dice acá. Exactamente la misma. K por Y, B por Y punto, U, M por Y segunda. O sea que las ecuaciones nos dan exactamente las mismas. La ecuación resultante de este sistema con la de ese que vimos allá es exactamente la misma. Si medimos con respecto al punto de equilibrio. Entonces estamos asumiendo que el punto de desplazamiento 0, ¿dónde da el y igual a 0? En el punto de equilibrio. Ahí es el 0. ¿Cuánto hay de acá a acá arriba? Pues esa es la medición que hicimos acá en Y1. Ese es el punto de equilibrio. Eso es simplemente para que las mediciones que uno haga cuando plantee las fuerzas no tenga que agregar masa por gravedad. Entonces es una consideración que uno hace. Hace la medición directamente con respecto al punto de equilibrio. Pues ya el resorte tiene una fuerza. En este caso sí se deja la aceleración por el hecho de la fuerza que le está aplicando. Claro, esto ya es variable. Aquí no hay fuerza, entonces el sistema está quieto. Si está quieto, esto es 0, y simplemente queda eso. Entonces, como está quieto, porque es el punto de equilibrio, por eso usted hace la medición, no con respecto a este extremo de arriba, sino que la hace con respecto al punto donde se queda quieto cuando no hay fuerza. Y miren que este, que es el efecto del amortiguador, no ejerce ninguna fuerza, porque el sistema ya está quieto. Y la adecuación para el amortiguador está en términos de las velocidades. Entonces el proceso de acá en adelante es el mismo que hicimos para el ejemplo anterior. Entonces esos son los sistemas mecánicos de traslación. Ahora si hagamos un ejemplo
de sistemas que corresponden a este curso, que son sistemas multivariables. Vamos a encontrar el modelo de espacio de estados. En el caso cuando hay imaginarios, y aquí en adelante cuando uno empieza después de hacer el modelamiento, se haya la situación del estado, se estado función, pero cuando se detalla los polos, sucesos, empieza a tener la matriz con imaginarios. En los modelos que nosotros vamos a encontrar acá, todos los coeficientes son coeficientes reales, porque esos son valores de parámetros físicos. Entonces estos son reales, todos son reales. Y miren que estos coeficientes son los mismos coeficientes que aparecen en la matriz, aquí, en todas. Entonces todos los coeficientes del sistema que aparecen acá son coeficientes reales. Los valores de los polos pueden dar complejos, pueden dar. ¿Qué son los valores de los polos? Serían las raíces de este denominador. Esos pueden dar complejos. Pero todos los coeficientes con los que nosotros vamos a trabajar para el modelado del sistema son coeficientes reales. Entonces ahí no tenemos esa consideración con números complejos. Todos los parámetros son reales. Con los polos sí, pero eso no importa. En los modelos que nosotros definimos de control, vamos a seleccionar cuáles son los valores de polos que deseamos obtener para el sistema. Y si nos da, por ejemplo, el lazo abierto, es decir, si en el controlador nos dan complejos, nosotros podemos definir que el lazo cerrado sean también complejos o sean únicamente reales. Eso pues ya no es ningún problema para nosotros. Simplemente establecemos los valores deseados. Aquí es bueno tener en cuenta que estos valores que obtenemos son todos reales. Entonces los valores son todos reales. Entonces vamos a encontrar únicamente el modelo de espacio de estados. Es de rotación. ¿Cómo? Todavía de traslación. De traslación. Vamos a hacer un ejemplo, pero ya mismo, para los sistemas mecánicos de traslación y ya pasamos a los de rotación. Miren que acá las ecuaciones son lineales. Vamos a hacer un ejemplo con los de rotación, también lineales, y después ya pasamos a los de rotación o combinados, rotación, traslación, pero ya el caso no lineal. Entonces acá encontrar el modelo de espacio de estado. Recuerden que el modelo de espacio de estado se compone de dos ecuaciones, la ecuación de estado y la ecuación de salida. Y la forma, digamos que adecuada de presentarlo es con esta representación matricial. Es así siempre, x punto igual a por x más b por u, y igual a c por x más d por u. Esa es la representación adecuada. ¿Por qué? Porque esas formas de cálculos para los controladores y para todas las herramientas de simulación se hacen a partir de esas matrices. Eso está estandarizado así, con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces es mucho más fácil representarlo así. Entonces siempre vamos a llegar hasta ahí. Entonces hacemos este ejemplo para espacio de estados y el próximo lo hacemos para matriz de transferencia y así vamos calculando la forma alterna. Miren que el proceso siempre se repite. Se encuentra la ecuación diferencial y de ahí matriz de transferencia aplica la transformada de Laplace. El modelo de espacio de estados define unas variables. Entonces vamos a suponer este sistema de posicionamiento como un modelo aproximado de un sistema de medición donde tenemos definidas las referencias, como se van a hacer las mediciones, así. Y1, Y2 y Y3. Tenemos, dejémoslo únicamente con dos entradas, tres salidas. No, más bien, tres salidas, perdón la cabeza, tres salidas, tres entradas, perdón, dos salidas.
Entonces únicamente me interesan como salidas las posiciones Y1 y Y2. Y como entradas, 1, U2 y U3. 1 y U2, 1, U2, U3 son fuerzas. Y1, Y2 son desplazamientos. Yo podría tener, por ejemplo, como entrada un desplazamiento. Puedo tener. O como entrada una velocidad. Como entrada una fuerza. Entonces, listo. Ese es el sistema. Encontrar el modelo de espacio-estados. Casi que podríamos inmediatamente suponer de qué orden es el sistema. Tenemos tres masas. Cada masa me va a dar algo así, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, o sea que me van a quedar tres ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que quiere decir que el modelo de espacio de estados va a ser de orden 6, que cada una me aporta dos variables de estado. Entonces es un modelo de orden 6, con tres entradas y dos salidas. Únicamente me deben establecer los valores de referencia de las variables que a mí me interesan, o sea, entradas y salidas. Los demás yo los puedo asignar como quiera. Por ejemplo, aquí me falta determinar cuál es el sentido de referencia de M3. Por eso lo borré, porque no es una salida. Entonces a mí no me importa en qué sentido lo pongo, ni me importa la variable que le asigne. Me interesa. Pero debo asignarlo porque de acuerdo a eso voy a plantear las ecuaciones. Entonces, esta referencia que voy a marcar aquí puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo y puede tener el nombre que quiera. Después de que plantee las ecuaciones, cuando reemplace la variable de estado, no va a aparecer en ninguna parte, pero es el sentido con el que yo voy a definir las variables. Entonces, así me dan el problema. No me dan las referencias de todos los elementos, únicamente de aquellos que sean entradas o salidas. Entonces escojo, por ejemplo, esta referencia hacia arriba y le asigno como nombre Y3. Pero recuerden, esta la asigné después para hacer las ecuaciones de los diagramas de cuerpo libre. Pero no me la dan, mi problema no me la dan. Solo me dan las referencias de los valores de entrada y salida. Entonces, listo. Hacemos, sí. Ahí en ese ejemplo, como no dan esas referencias, se supone que M1 y M3 se mueven a la misma... No, son puntos diferentes. M1 va conectado con U1, ¿sí? Pero es completamente independiente de M3. Si se movieran igual, pues sería una sola masa, como es este caso, en M2. Y por eso tiene una sola referencia. Pero esta, por ejemplo, puede ir hacia abajo y esta puede ir hacia arriba de forma independiente, así no tenga el sentido de referencia. Lo que pasa es que para poder medirla y para poder establecer una ecuación, yo tengo que definir si va a ser positiva cuando se mueva hacia arriba o si va a ser negativa cuando se mueva hacia arriba. Por ejemplo, al definir esto, yo lo que estoy diciendo es, cuando la masa 3 se mueva hacia arriba, va a ser positivo, y cuando se mueva hacia abajo, va a ser negativo. Eso es simplemente el sentido. Es como cuando usted quiere medir, por ejemplo, cuál es la diferencia potencial que existe en una batería. Usted tiene los dos extremos. ¿Cuál es la diferencia potencial? Entonces, una pila, digamos que da 1.5 voltios. ¿Cuál es el positivo o cuál es el negativo? Depende del instrumento con el cual usted vaya a hacer la medición. Entonces, si usted toma un voltímetro, coloca los dos extremos y le da positivo, quiere decir que el positivo de su medidor coincide con el positivo de la batería y que la medición usted la está haciendo de acuerdo a un sentido de referencia establecido por su elemento de medida. Pero si usted pone los terminales, los intercambia, le da negativo la medición que hizo, la diferencia de potencial. No quiere decir que la diferencia potencial en la batería haya cambiado. Simplemente cambió el sentido de referencia con el cual usted lo está midiendo. La diferencia de potencial de la batería sigue siendo la misma. Entonces hacemos diagrama de cuerpo libre para la masa 1 igual a masa 1 por aceleración. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en la masa 1? Entonces dos resortes y una fuerza. La masa 1 se mueve hacia abajo.
¿Cómo son las fuerzas de los resortes? Oponiéndose al movimiento. Las dos. Se oponen al movimiento. Entonces, las fuerzas de los resortes se oponen al movimiento. ¿Con qué magnitud? Entonces este sería K1, el otro extremo está quieto. Entonces de una vez voy a hacer lo que tuvimos en cuenta ya, es 0. Entonces sería K1 por Y1. El otro extremo es K3 por Y1, que es donde estoy analizando. Siempre va primero ese. Van en el mismo sentido de desplazamiento los dos extremos. Van en el mismo sentido, entonces menos. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación? Este es el sentido de referencia. No el K1 porque solamente se tomó Y1. Porque el otro extremo está arriba. Entonces es lo mismo que veíamos acá. En este extremo está firme, entonces es este. Entonces, listo. ¿Cuáles son las ecuaciones? Uno positivo porque va en el mismo sentido de la referencia con la cual se mueve la masa. Menos K1 Y1, menos porque va en sentido contrario. Y menos K3 Y1 menos Y2. Listo. Aquí tengo la primera ecuación. Esta. Sumatoria de fuerzas sobre la masa 1. Listo, seguimos. ¿Dónde hago la sumatoria de fuerzas? En los puntos donde se unan dos elementos. ¿Cómo resultar en el resorte 3? Ese es una lista. Resorte 3. Recuerden que siempre analizo primero el extremo, ¿sí? En este caso, donde estoy analizando es el que va primero. Yo estoy analizando en dónde. En la masa 1 y ahí la velocidad es Y1. Entonces la fuerza es K por Y1. Porque es el, sí. Y porque es el punto donde estoy haciendo la sumatoria de fuerzas. Entonces va K por Y1. Miro el otro extremo. Entonces miro el otro extremo. Va en el mismo sentido de Y. Entonces va en el mismo sentido. Y1 y Y2 van los dos hacia abajo. Entonces va menos. Supongamos que fuera Y2 hacia arriba. Entonces acá simplemente sería más. Pues si van en sentido contrario es lo mismo esto o esto. En los dos sería positivo. Pero este o este, los dos para el mismo lado, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los dos serían negativos, con cualquiera de los dos. Cambia algo. Si las dos flechas van así de derecha a izquierda y izquierda a derecha, claro, ¿qué cambia? Pues el sentido de la fuerza. Si esta referencia va hacia arriba, ¿cómo es la fuerza del resorte? Se opone. Si esto va hacia arriba, ¿cómo es la fuerza del resorte? Hacia abajo. Siempre oponiéndose al movimiento. ¿Y cómo va la del otro? También hacia abajo. Si esta referencia va hacia abajo, entonces las fuerzas hacia arriba. Es muy fácil determinar las fuerzas, porque todas se oponen al movimiento. Entonces, por ejemplo, M2, sumatoria de fuerzas sobre M2, igual a masa por aceleración. Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre sobre M2. Ubico primero U3 y el sentido de referencia. Con el sentido de referencia ya sé para dónde van todas las demás fuerzas. Este va hacia abajo. ¿Cómo van las fuerzas? Hacia arriba. Esta y esta. Las tres van hacia arriba. ¿Por qué? Porque las fuerzas de esos elementos se oponen al movimiento. A mí no me importa qué haya de acá conectado hacia arriba. Yo estoy analizando únicamente la masa 2. Y yo miro este extremo. Entonces la masa 2 en este extremo se mueve hacia abajo. ¿Cómo es la fuerza del resorte? Hacia arriba. Se opone al movimiento. Pues ya no me importa analizar todo el sistema completo.
Pues si esta masa 2 se mueve hacia abajo, este resorte seguramente va a ejercer una fuerza hacia arriba, pero al mismo tiempo esa fuerza hacia arriba va a hacer que la masa 1 se mueva hacia abajo, y entonces el otro resorte va a ejercer una fuerza hacia arriba. No me importa el resto del sistema, yo únicamente estoy analizando la masa 2. Y si se mueve hacia abajo, la fuerza del resorte es hacia arriba. ¿De qué magnitud? K3 por Y2. Entonces miro el otro extremo, va en el mismo sentido de Y2. Entonces menos, ¿y cuál es el valor? Y1. Si yo uniera este elemento con este elemento, las fuerzas se deben cancelar. Entonces miramos, si yo uno estos dos, K3 Y1 menos Y2 y la fuerza va hacia arriba. K3 Y2 menos Y1 y la fuerza va hacia arriba. O sea que es lo mismo que colocar hacia abajo, hacia abajo Y1 menos Y2. Entonces me queda una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo y tienen la misma magnitud. Entonces si yo lo uno se cancela. Bueno, K4, voy a hacer esta más grande para que me quepan los valores de las fuerzas. Entonces aquí sería K4 por Y2. Miro el otro extremo, va en sentido contrario, entonces más Y3. Y esta, B1, Y2 punto. Miro el otro extremo, va en sentido contrario, más Y3 punto. Sí. Cuando usted se lo pega al punto de pronto se desarrolla que una de las dos se cancelaría mentalmente lo que usted analizaba todo el sistema. Claro, si yo analizara todo el sistema al mismo tiempo, pues las fuerzas deben desaparecer. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es? Yo extraigo el elemento que quiero analizar y miro las fuerzas que hay sobre él. Cuando lo vuelvo a colocar sobre el sistema, esas fuerzas deben desaparecer. Entonces, si yo quito ese elemento acá, en el punto donde lo quité, me debe aparecer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, estas son las fuerzas. Y ya saco pues toda la ecuación. M2 y segunda igual a U3. Entonces miramos U3. ¿Va en el mismo sentido? No, en sentido contrario, entonces menos U3. Entonces menos K3, Y2 menos Y1, menos K4, Y2 más Y3, menos B1, Y2 punto, más Y3 punto. Entonces ya tengo la ecuación. Esta sería entonces otra ecuación diferencial. ¿De qué orden? 2. Y por último hago el diagrama de cuerpo libre en M3. Es exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas sobre M3 igual a masa 3 por la aceleración. Y3 según. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre M3? Entonces miro el desplazamiento. Y3 y ubico la fuerza. U2. ¿Y el resto de fuerzas cuáles son? Se oponen al movimiento. Y3 va de abajo hacia arriba, entonces las fuerzas van de arriba hacia abajo. ¿Cuántas son? 3. ¿Con qué magnitud? Entonces miramos la de arriba, K2. K2 por Y3. Esa de abajo, K4 por Y3. Miro el otro extremo. Y2 va en el sentido contrario, positivo. Y esta, B1 por Y3 punto, miro el otro extremo, va en el sentido contrario, entonces más Y2 punto. Miren que esta fuerza es esta misma, pero las direcciones son contrarias, las de las flechas. Es decir, si yo uniera todo el sistema, estas dos se cancelan. Lo mismo esta, K4, Y2 más Y3, K4, Y2 más Y3, y están en sentidos contrarios. Si yo lo vuelvo a ir y lo uno se cancela. Y ya escribo pues la ecuación resultante.
¿cuál es la ecuación resultante? Masa 3 por Y3, masa por aceleración, igual. Entonces, U2 va en el mismo sentido de Y3. No, opuesto. Entonces, menos U2. Y ya el resto, menos. Menos Y3, menos K4, Y3 más Y2, menos B, Y3 más Y2. Ah, sí, este es B. Tenemos un solo amortiguador. Este no es B. Ah, bueno, sí. B1, B1. Solo tenemos uno. B3 más Y2. Listo, esta es la tercera ecuación diferencial. Profe, una pregunta. Sí. La dirección de Y3, cuando yo la indico al principio, la puedo poner indiferente para cualquier lugar. No importa, pero de acuerdo a cómo la ponga, Cambian cambian las ecuaciones. Sí. Por ejemplo, si usted la pone hacia abajo, en esta ecuación el U2 es positivo y le queda Y3 menos Y2, Y3 punto menos Y2 punto. En la ecuación anterior le quedaría Y2 menos Y3, Y2 punto menos Y3 punto. Al final da igual, pues da lo mismo. Es el sentido como usted va a tomar esa variable. Y esa variable se convierte en una variable auxiliar. No aparece en las salidas. ¿No? Las salidas son únicamente Y1 y Y2. Aprovechando que digo, como no la tomamos, podemos referirla como sea hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Pero eso no solamente cambia esto, sino que Le cambia esto, le cambia la respuesta en el sistema, todo, en el modelo de espacio-estado. La relación entrada-salida sigue siendo la misma. Profe, pero entonces uno puede tomar eso sí o tiene que tener una consideración. Como quiera. De hecho, por ejemplo, estas referencias que yo estoy dando para las variables Y1 y Y2 es la forma como yo quiero medir las salidas. Usted puede decir, a mí no me gustan esas referencias, las quito. Y pone las que usted quiere. Pero al final, cuando vaya a plantear las ecuaciones de salida, debe decir, ah, yo puse la referencia hacia arriba y la llamé Y7. Pues Y7 es menos Y1. Y la salida que yo le estoy preguntando no es Y7, es Y1. Entonces usted al final escribe o reemplaza Y7 por Y1 para la ecuación de salida únicamente. Pero las referencias no las tiene que definir, o sea, no tienen que usar las que yo doy ahí. Para las ecuaciones que están planteadas en el sistema aquí. Ahora, cuando usted encuentra, por ejemplo, la función de transferencia del sistema, todas las matrices de transferencia, da exactamente igual, sin importar usted cómo plantee las ecuaciones. Porque en la matriz de transferencia ya usted no tiene una representación interna, usted tiene la representación externa. Y la relación entrada-salida es la misma. Entonces la función de transferencia da igual, el denominador da exactamente igual, no importa las referencias como usted lo haga. Pero el modelo de espacio de estados, como es demuestra cómo es por dentro del sistema, sí puede tener muchas variaciones y depende de los signos y eso. Pero pues eso es lo único que cambia en el sistema. Listo, el siguiente paso. Seleccionamos las variables de estado. Sí. No, vamos a encontrar únicamente el modelo de espacio-estado. Si fuéramos a encontrar la matriz de transferencia, sí. Pero en este problema en particular, vamos a encontrar únicamente el modelo de espacio-estado. En el siguiente, vamos a encontrar únicamente la matriz de transferencia. Sí, primero nos va a quedar un polinomio de orden 6 para cada una de las funciones de transferencia y son 3 entradas, 2 salidas, 6 funciones de transferencia. Sí, entonces por eso vamos a encontrar únicamente el modelo de espacio. En el siguiente vamos a encontrar únicamente la matriz de transferencia y vamos a empezar a hacerlo así. En los dos primeros ejemplos hice los dos. Encontramos la matriz de transferencia y encontramos el modelo de espacio-espacio. Los procesos son los mismos.
Después no los voy a repetir en todos los ejemplos. Seleccionamos las variables de estado. Entonces, ustedes ya vieron cuál es el proceso para seleccionar las variables de estado. Siempre uno mira que la ecuación va a quedar únicamente con una derivada. Entonces aquí, por ejemplo, hay una ecuación diferencial de segundo orden, y1 segundo. Usualmente, ¿cuál es la forma más fácil de seleccionar las variables de estado? Así, son 6. Ya sabemos que son 6 porque tenemos 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden. X1, X2, X3, X4, X5. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden van en términos de Y1, Y2 y Y3. Entonces, Y1, Y1 punto, Y2, Y2 punto, Y3, Y3 punto. De esta forma, ¿cuál sería X6 punto? Y13 punto. ¿Cuál sería X4 punto? Y12 punto. ¿Cuál sería X2 punto? Y1 segundo. Pues ustedes las pueden asignar en el orden que quieran. Pero pues así es muy fácil determinar cuáles son. Por ejemplo, ¿quién sería X1 punto? X1 punto sería Y1 punto. Y1 punto es X2. ¿Quién sería X3 punto? Entonces X3 punto es Y2 punto. Y2 punto es X4. Y aquí. ¿Quién sería X5 punto? Y3 punto. ¿Y quién es Y3 punto? X6. Ahí están ya todas las ecuaciones que necesito. Tengo las de salida. ¿Cuáles son las salidas? Y1 y Y2. Y1 y Y2. Esas dos son las ecuaciones de salida. ¿Cuáles son las ecuaciones de estado? Las que tengan X1 punto igual, entonces este es 1, X2 punto igual, todavía no la tengo que despejarla, X3 punto igual ¿a qué? Únicamente a variables de estado y entradas. Entonces ahora sí voy a encontrar X2 punto. Entonces, en la ecuación que tenga Y1 segunda, despejo Y1 segunda. Pues miro la ecuación de X2 punto. ¿Cuál es? Esta. Despejo Y1 segunda. Entonces paso a dividir toda la ecuación por M1. Entonces me quedaría Y1 segunda igual. ¿Quién es Y1 segunda? X2 punto. Entonces X2 punto igual a 1 sobre M1 por 1. Voy aquí. Entonces pasé a dividir el M1. Entonces 1 sobre M1, bueno, y reemplacé. Voy a reemplazar todas las variables. 1 sobre M1 por 1. Menos K1 sobre M1 por Y1. ¿Quién es Y1? X1. Entonces, X1. Listo, después sigue menos K3 por Y1. Menos K3 por Y1. Menos K3 sobre M1 por Y1. Ese sería X1. Menos por menos da más, entonces más K3 sobre M1 por Y2. Y2 es X3. ¿Listo? Esta es la ecuación de X2. Entonces ya tengo X1 punto, X2 punto, X3 punto. Sigo con X4 punto. X4 punto, ¿quién es? La ecuación para Y2 segunda. Entonces busco la ecuación para Y2 segunda, es esta. Despejo el Y2 segunda, o sea, paso a dividir el M2 y reemplazo. Entonces, menos 1 sobre M2 por U3 menos K3 sobre M2 por Y2. Entonces, Y2 es X3. Menos por nos da más. Entonces, K3 sobre M2
por Y1, Y1 es X1, menos K4 sobre M2 por Y2, Y2 es X3, menos, por más da menos, entonces K4 sobre M2 por Y3, Y3 es X5. ¿Dónde voy? Voy aquí, ¿cierto? Menos K4 por Y2, Y2 es X3. Menos K4 sobre M2 por Y3, entonces ya sigue. Menos B1, menos B1 sobre M2 por Y2 prima es X4. Menos B1 sobre M2 por Y3 prima, que es X6. Pues puede ser, ¿cierto? Puede ser el Y3 prima, Y3 prima puede ser X6 o puede ser X5 punto. Pero ¿cuál escoge uno? La que no tenga la derivada. Si no hay más opción, pues escoge la derivada. Pero pues si tiene otra opción, escoge la que no tenga la derivada. Entonces esta sería la de X4 punto. Pues estoy desarrollando todos aquí. Cuando escriba la matriz, pues voy a agrupar los que tengan X1 en un solo término, los que tengan X3 en un solo término. Listo, sigue, entonces X1, X2, X3, X4, X5, X6 punto. X6 punto es la ecuación de Y3 punto, que es esta. Entonces paso a dividir todo por M3. Menos 1 sobre M3 por 2. Menos K2 sobre M3 por Y3, pues X5. Menos K4 sobre M3 por Y3. Y3 es X5. Menos K4 sobre M3 por Y2. X3. Menos B1 sobre M3 por Y3 punto. X6. X6. Nada menos B1 sobre M3 por Y2 punto. X4. ¿Listo? Esta es la ecuación de X6. Estas que están marcadas ahí son las ecuaciones de estado y de salida. Entonces ahora escribo el modelo matricial. Modelo matricial, ecuación de salida. ¿Cuántas salidas son? 2. De 1 y 2. ¿Cuántas variables de estado tengo? 6. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 6 columnas. Por X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿Cuántas entradas tengo? 3. 3. Entonces tengo 1, 2, 3 columnas por 1, 2, 3. Listo. ¿A qué es igual de 1? X1. Entonces es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿A qué es igual de 2? X3. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. En realidad la notación aquí es más fácil esto. Pero cuando vayan a hacer las multiplicaciones matriciales, necesitan que les coincidan los tamaños. Entonces es importante que ustedes sepan dónde poner los ceros y las dimensiones con las cuales quedan las matrices. Entonces por eso estoy llenando acá todo, porque el programa esta le da 0, toda la matriz le da 0. Entonces en el modelo en realidad usted no la tiene que poner, pero si usted va a hacer los cálculos, allá le dice ingrese el valor de D. Usted no puede colocar 0, tiene que colocar una matriz de 2 por 3 llena de ceros. Ahí Y3 no la tomamos como salida. No, porque digamos que acá el problema establece como salidas únicamente Y1 y Y2. Pero mi salida pudo haber sido, por ejemplo, Y1 y Y2 punto. Si mi salida es Y1 y Y2 punto, ¿qué me cambia? Nada. Solo que aquí ya la salida no es Y2, es Y2 punto. Entonces la ecuación de salida no es esta, es esta.
Entonces aquí sería y2 punto, y aquí iría 0 y acá un 1. De resto no cambia absolutamente nada. Yo puedo asignar los valores que quiero. Supongamos que yo quiero como salida una aceleración. Que quiero como salida de aceleración la aceleración de Y1. Entonces, en vez de Y1, quiero la aceleración de Y1. Esa es mi salida. ¿Qué valor va aquí? Menos K1. ¿Quién es la aceleración? Y1 segunda. ¿Quién es Y1 segunda? X2 punto. ¿Quién es X2 punto? Entonces acá, menos K1 más K3 sobre M1 por X1, 0 por X2, K3 sobre M1 X3, 0, 0, 0, 1 sobre M1, 1, 0, 0. ¿Qué variable puse de salida? La aceleración. ¿En términos de quién? Me tienen que quedar en términos de eso. Variables de estado y entrada. Si acá me apareciera X2 punto, pues donde aparezca X2 punto como un 1. Pero como no está, entonces aquí sí está, entonces la escribo en términos de las variables de estado. Si no solamente está intentando hallar la salida como tal, claro, desde que usted hace que las variables de estado, uno ya puede ahorrarse, digamos, Las ecuaciones no, tiene que encontrarlas todas. El modelo de espacio de estados tiene dos ecuaciones, la ecuación de estado y la ecuación de salida. La ecuación de salida no hace más que relacionar las salidas con las variables de estado. Entonces esta en realidad no importa, porque usted puede tener como salida cualquier variable dentro del sistema. ¿Cuáles son las variables? Posiciones, velocidades, aceleraciones. Aquí. Podría tener como salidas energías. O sea, lo que a mí se me ocurre es salida. así es, uno tiene que plantearlo de la ecuación de estado también con la institución. Claro, claro, ya la vamos a hacer aquí. Pues aquí, ¿cuál es la ecuación de estado? X1 punto, X2 punto, X3 punto, X4 punto, X5 punto, X6 punto. ¿A qué es igual? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, X1, X2, X3, X4, X5, X6. 3 entradas. Entonces 3, 1, 2, 3 columnas por 1, U2, U3. Esta es la ecuación de estado. Entonces ya asignamos los valores. X1 punto a qué es igual a X2. Entonces 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. X2 punto a qué es igual. Entonces acá sería por 1, 1 sobre M1. ¿Dónde está 1? Acá. Entonces 1 sobre M1. ¿Hay más U? No. 0, 0. Con X1, entonces menos K1 más K3 sobre M1. Con X2, nada. Con X3, K3 sobre M1. Con X4, nada. X5, X6, listo. Entonces ya tengo X2 punto. Sigue X3. X3 punto es X4, entonces 0, 0, 0, 1 en la cuarta columna, que es la que va a multiplicar por X4, 0, 0, 0, 0. X4 punto aquí. Entonces X4 punto. Tenemos el del U. 1 sobre M2 con 3. Entonces 0, 0 Es menos. y menos. 1 sobre M2 por 3. Listo, entonces ya está. Con X1, K3 M2. K3 M2. Listo. Con X2, no hay. 0. Con X3, si hay 1, hay otro. Menos K3 menos K4 en menos. Bueno, el menos lo puse por fuera, ahí los dos tienen el mismo denominador, entonces estos ya están. X4 menos B1 sobre M2, X4. X5 Menos K4 sobre menos K4 sobre M2, X5. Y X6
menos B1 sobre B2. Aquí ya está. Listo. Sigo X5 punto, igual a X6. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Listo. X6 punto. Entonces, menos 1 M3 con 2. Listo. Este ya está. X1 no hay. X2 no hay. X3 menos K4 M3. Entonces este ya. X4 Menos B1 M3. menos B1 M3. X5 menos K4. X5 menos K4 M3. K2. Ah, y K2. Entonces K4 más K2 M3. Y el menos lo ponemos por fuera. Entonces aquí está K4 y K2. Listo. Y X6 menos B1 M3. Listo. Ese es el modelo de espacio de estado. Entonces ya, por ejemplo, para diseñar el controlador, usted ingresa las variables. Entonces ingresa las variables, ahí tiene una matriz de 6x6 y hace los cálculos del controlador. Pero eso pues ya lo hace en el computador, ya en estos modelos tan grandes. Entonces lo importante es que usted sepa cómo sacar el modelo. Usted el proceso ya lo hace el resto en el computador. Pero el parcial nosotros llegamos hasta aquí o tenemos que Hasta aquí. Pero en el primer parcial, en otro ya. En el primer parcial hasta aquí. En el segundo llegan hasta aquí y calculan el controlador. O sea, llegan hasta la matriz de transferencia y calculan el controlador por matriz de transferencia. O llegan hasta el modelo de espacio de estados y calculan el control por espacio de estados. Obviamente, en el primer parcial, digamos que yo me puedo dar el lujo de tener un sistema de 8x8. No importa, usted solo va a llegar hasta aquí. ¿Sí? No tiene que hacer nada más. Ahora, en el que siga, pues, en el que siga, 10x10. ya para diseñar el controlador máximo podría tener un sistema 2x2. Máximo. ¿Por qué? Pues para alcanzar a hacer los cálculos. No, pues está exagerando un poco, pero pues eso es lo que... Miren que este no es tan largo. El modelo de espacio de estado no es largo. Es muy fácil de encontrar a partir de las ecuaciones diferenciales. La matriz de transferencia sí requiere un proceso más largo. ¿Por qué? Porque usted tiene que transformar las variables y después tiene que despejar todo, despejar las ecuaciones. Ese proceso sí es largo, porque es sustitución simultánea de ecuaciones con el fin de obtener las variables de estado. Entonces, la matriz de transferencia sí requiere un proceso más largo, por eso precisamente no lo dice acá. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ¿cuál sería que la respuesta? Esta es la ecuación de estado, esta de acá, ecuación de estado, y esta de acá, ecuación de salida. Y eso es, esas dos ecuaciones forman el modelo de espacio-estado. Este sistema era lineal. Miren que no tuvimos que aplicar el proceso de linealización. Eso también pues hace que el proceso sea más corto. Sí, estuvo fácil. Listo. Sistemas mecánicos de rotación. Tenemos tres elementos. En sistemas mecánicos de rotación tenemos la inercia. La vamos a marcar como algo así. Esta es la inercia. Y voy a darle el sentido de referencia. De valor total. Llamémosla inercia. Pues en realidad es lo mismo que la masa. Entonces es el equivalente. Pero gira. Ya no se mueve traslacionalmente, sino que gira con respecto a un punto. Por ejemplo, ahí
esa masa está girando. Al girar, ya la variable que nosotros consideramos no es la masa, es la inercia. ¿Y la inercia cómo la calculamos? La calculamos a partir del punto con respecto al cual vaya a girar. Pues acá estamos en ese punto, que es el punto de rotación. Y aquí tengo marcado este ángulo. Este sería un ángulo. Ese ángulo me muestra en qué sentido voy a marcar el movimiento de la inercia. ¿Cómo es la sumatoria de momentos asociada a esa inercia? Entonces genera inercia por aceleración angular. Es exactamente lo mismo que hicimos para las masas. Estos son rotacionales. Estos son los rotacionales. Entonces aquí la sumatoria es sumatoria de momentos igual a la inercia por la aceleración angular. La tangencial no me debe. Aquí no. Aquí consideramos todo el movimiento. Si hacemos acoples entre los elementos, por ejemplo, entre un rotacional y un tangencial, sí podemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, aquí podríamos acoplar un elemento de movimiento traslacional, un resorte. Entonces aquí aparece un desplazamiento traslacional. ¿Qué es? Es el desplazamiento asociado a esa velocidad tangencial de este punto. Pues ahí ya tenemos un cambio entre velocidad rotacional y velocidad traslacional. ¿Y cómo se calcula? Pues esta velocidad tangencial sería el radio por la velocidad angular, que sería θ punto. Por lo que es igual, el desplazamiento traslacional en este punto sería igual al radio por el ángulo. Pero pues aquí asumimos entonces es el movimiento completo de los bloques sobre este punto que sería el punto de rotación. Se tienen los mismos elementos, entonces está igual el resorte. Voy a tratar de marcarlos igual, entonces sería θ0 y θ. Es un resorte rotacional y el momento de inercia asociado al resorte pues sería K por θ menos θ punto. Perdón, menos θ0. Y el amortiguador sería un amortiguador rotacional que también tiene los dos extremos. θ0 punto y θ punto. Bueno, θ0 este es B. Y este es el amortiguador. Pues estoy haciendo un diagrama aproximado. ¿Cuál es el momento asociado a ese amortiguador? B por θ punto menos θ0 punto. Lo mismo, si tiene un punto fijo, pues es 0. Lo mismo el resorte. ¿Qué es el amortiguador? El amortiguador es, por ejemplo, en un motor, las balineras rotacional. Entonces el punto interno sería este acá. Y el punto externo, el que está en la carcasa del motor, sería este. ¿Y cuál es el efecto de fricción? El efecto que tienen las balineras, o sea, los balines que están dentro de la balinera, que me ejercen una fricción entre el eje del motor y la superficie externa que sostiene la balinera. Ese es el amortiguador. Entonces yo tengo un círculo concéntrico, un círculo acá, dos círculos concéntricos. El de adentro se va a mover a esta velocidad, que es θ punto, y el externo se va a mover a esta velocidad, que es θ0 punto. Si el de afuera de la balinera está fijo, pues es 0. Solo se mueve el de adentro. Ese es un amortiguador. ¿Cuál es el resorte rotacional? Puede ser una barra de torsión. Entonces usted tiene una barra metálica. En el caso del motor, el eje del motor puede actuar como un resorte de torsión. Cuando usted le aplica un torque al motor, el eje del motor se puede torcer. ¿Qué implica torcer el eje del motor? Que un extremo va a tener un ángulo diferente con respecto al otro extremo. Y si usted deja de aplicar el torque,
ese ángulo debe desaparecer y debe volver a su posición inicial. Si vuelve, eso es un resorte. Profe, entonces, digamos cuando uno tiene el motor y ya tensiona poleas o algo así, le dicen que esta es un método que haga un tipo de inclinación de esta manera. Claro, ya ahí aparecen entonces los rotacionales. Y ahí por ejemplo, luego en este caso, digamos los amortiguadores, porque uno ve los rodamientos y pues ya ven los rodamientos como buscando la forma de compensar esa Claro, ahí el amortiguador lo que trataría de evitar es ese efecto de torsión. O sea, tratar de que el resorte no tenga ningún efecto. ¿Por qué? Porque los dos extremos se mueven, que tienen balineras. Entonces usted puede tener, digamos, un efecto de resorte, pero muy pequeño. ¿Por qué? Porque se mueve todo el sistema, y como tiene balineras, los dos extremos del eje del motor están libres. Entonces usted no tiene un problema de que le vaya a aparecer un resorte. O esa diferencia de ángulo entre los dos extremos es muy pequeña. por ejemplo, Pero hay resortes, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, hay resortes rotacionales que es simplemente un resorte como en espiral. Es un resorte en espiral, es así. Y entonces usted tiene un extremo aquí y el otro extremo acá. En ese resorte en espiral, pues simplemente usted tiene este extremo conectado a una parte y el otro a otra parte. Este puede ser, por ejemplo, un eje y esta la parte de afuera. Entonces aquí este resorte es este mismo. Sí, un resorte en espiral, lo que miramos es el ángulo de este interno y el ángulo externo. Son los dos ángulos que aparecen. Ese sería otro caso de resorte rotacional. Esos son pues los tres elementos. Ahora, el amortiguador también puede ser únicamente la fricción que existe entre un elemento que se mueve de forma rotacional. Y estos pues son lineales. Ahí como está el modelo son lineales. El caso más sencillo. Planteemos el caso, por ejemplo, similar al que hicimos antes. Entonces, la inercia, un resorte y un amortiguador. Esta es la inercia, este es el amortiguador, este es el resorte. Los extremos están fijos y aquí aparece un ángulo de θ. Entonces hacemos sumatoria de momentos sobre la inercia igual a la inercia por la aceleración angular. Hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la inercia. Todo es rotacional. Les voy a hacer el dibujo haciendo como un corte sobre la inercia. Me parece un poco más fácil. Esta es la inercia. El sentido es este. Entonces, voy a aplicar sobre la inercia un torque. Si este es el eje del motor, si este es, por ejemplo, el modelo esquemático del eje del motor, el torque es un torque electromagnético que aparece aplicado por los devanados asociados al rotor. Supongamos el sentido del torque. Por ejemplo, el torque va así. Este es el torque. Esa sería mi entrada y esta variable, el ángulo, la salida. Entonces el torque lo tengo en el mismo sentido del ángulo. ¿Cómo son los momentos de inercia asociados? Perdón, los momentos asociados a la inercia, al resorte y al amortiguador. Se oponen al movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Θ. ¿En qué sentido van los otros momentos? En sentido contrario. ¿De qué magnitud? K por θ menos θ0. Como el otro extremo está fijo, esto es 0. Y B por θ punto menos θ0 punto. Como θ0 está fijo, 0. Ya que es igual, J por θ segunda
igual al torque, en este caso va en el mismo sentido, menos K por teta menos B por zeta punto. Esa es la ecuación del sistema. Puedo tener un sistema multivariable, todo se hace igual. De aquí en adelante, esta ecuación diferencial la tratamos exactamente igual como tratamos las de traslación. Entonces, esta era la masa, este era el Y segunda, este era el U, este era el K por Y menos B por Y punto. Exactamente igual, el procedimiento matemático es el mismo. Entonces, ahí yo puedo tener el sistema que quiera y todos son desplazamientos rotacionales. Para que un sistema sea lineal, pues debe cumplir dos propiedades: suma y multiplicación por escalar. Es decir, cuando yo reemplace la suma de los dos elementos lineales, o sea, haga la suma de un elemento de una función lineal, me debe dar la suma de las funciones. Y la multiplicación por escalar, si multiplico la entrada, me debe dar la salida multiplicada. ¿Cuándo no aparece eso? Cuando usted tiene multiplicaciones, por ejemplo, de variables. Por ejemplo, teta punto por teta. Una multiplicación de variables genera una no linealidad. Teta punto dividido teta. Teta punto al cuadrado. Seno de teta punto. Seno de teta por teta punto. Todas esas multiplicaciones generan no linealidades. ¿Por qué? Porque no cumplen las dos propiedades: suma y multiplicación por escalar. Entonces, uno hacía esto: y igual a f de x. ¿Cómo sabemos si f es lineal? Debe cumplir suma y multiplicación por escalar. Suma: y1 igual a f por x1, y2 igual a f por x2, o sea que debe cumplir que y1 más y2 sea igual a f de x1 más x2. Esa es la suma. Entonces, por ejemplo, un sistema, supongamos que es 2 por x. Entonces aquí sería 2 por x1. Aquí sería 2 por x2. Y aquí sería 2 por x1 más 2 por x2, que fueron los valores que me dieron, debe ser igual a 2 por x. ¿Cuál es el valor de x? x1 más x2. ¿Me da igual? Sí, es lineal. Por ejemplo, x al cuadrado. Ya es una multiplicación de variables, x al cuadrado. Entonces aquí me daría 2x1 al cuadrado, 2x2 al cuadrado. Acá la suma sería 2x1 al cuadrado, 2x2. ¿Y qué me daría aquí? x1 más x2 al cuadrado. Entonces este sería 2 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 x2. ¿Esto es lineal? No. ¿Por qué? Porque no cumple la de suma. La de multiplicación por escalar es parecida. Entonces usted acá hace 5 por f de x1 le daría 5 por y1. 5 por f de x2, así. Y hace lo mismo acá al final. Entonces si no cumple eso, pues no es lineal. Esas son las propiedades de linealidad. En estas funciones es lo mismo. Si usted ve multiplicaciones, raíz cuadrada, división entre variables, ¿cuáles son las variables del sistema? Teta, teta punto, el torque, teta segunda. Entonces, si esas variables se multiplican entre ellas, el sistema es no lineal. Si aparecen funciones trigonométricas, es no lineal. Si aparecen exponentes, x al cuadrado, raíz cuadrada, cualquiera de esas funciones, es no lineal. Todas las variables que nosotros tenemos aquí, las tratamos entonces exactamente igual que en el problema anterior. Quiere decir que aquí no aparecen diferencias con respecto al modelo anterior. O sea que nos va a dar exactamente igual. Vamos a hacer un caso donde sí existan diferencias. Entonces ya vamos a hacer el caso, por ejemplo, no lineal, que combine un movimiento de rotación con un movimiento de traslación. Vamos a hacer un sistema sencillo, que es el sistema del péndulo. Solo voy a considerar, en este caso, que tengo aplicada
este punto un torque de entrada y que acá en ese punto existe una fricción B. Ese es el punto de rotación. ¿Cuál es mi variable de salida? Teta. Entonces, variable de entrada, torque. Variable de salida, teta. Y en el punto de apoyo del péndulo existe fricción. ¿Qué hago? Bueno, este péndulo tiene una longitud L. Y estoy haciendo un modelo esquemático donde toda la masa la tengo condensada aquí, en este punto. O sea que este es el centro de gravedad. La inercia para este péndulo alrededor del centro de gravedad va a ser m por l al cuadrado. Esa es la inercia para este péndulo en el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad es donde yo voy a ubicar masa por gravedad. Ahí es donde lo ubico, en el centro de gravedad. Si mi péndulo es una barra, por ejemplo, una barra cualquiera, esta es la barra, ¿dónde es el centro de gravedad? En la mitad. Si esta barra tiene longitud 2L, el centro de gravedad está ubicado en L. Si toda la barra pesa M minúscula, quiere decir que yo puedo reemplazar esta barra de longitud 2L con una masa M exactamente por este mismo diagrama, donde tengo una barra donde todo el peso lo tengo condensado exactamente en el centro de gravedad. Es lo mismo, el centro de gravedad va en la mitad. Si yo tengo ya formas irregulares, pues ya no va en la mitad, va donde exista una mayor concentración de la masa. No me interesa soltar el sistema de acá. Si yo suelto el sistema de acá, me aparecen dos fuerzas, las fuerzas que lo sostienen en el eje X y en el eje Y, pero no me interesa soltarlo. ¿Por qué? Pues porque lo único que voy a hacer es sumatoria de momentos igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Dónde voy a hacer la sumatoria de momentos? En este punto. Resulta que aquí aparece masa por gravedad. Esto es una fuerza. Yo voy a hacer sumatoria de momentos. ¿Cómo convierto una fuerza en un momento? Fuerza por la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia a una línea imaginaria que pase por el centro de gravedad, paralela a la dirección de la fuerza. Entonces, la masa por gravedad va hacia abajo. Trazo una línea imaginaria que pase por el centro de gravedad paralela a la fuerza. Mido la distancia que existe entre esa fuerza que voy a convertir en un momento y la línea imaginaria perpendicular a la fuerza. O sea, aquí 90 grados. ¿Cuál es esta distancia? Este ángulo es θ. Entonces sería L seno de θ. L seno para el opuesto y L coseno para el adyacente. Entonces L seno de θ es esta distancia. ¿Cuál sería el momento? Fuerza por distancia. Como son vectores, uno hace un producto cruz de vectores. Fuerza por distancia. Eso me genera un sentido de rotación. ¿Cuál es el sentido de rotación? Primero va la fuerza y después la distancia. O sea que el sentido de rotación es en el sentido horario. Entonces usted lo pone así, fuerza por distancia, o sea que va así. Primero la fuerza, después la distancia. Así sacan el sentido de rotación. Miran si va en el mismo sentido del ángulo. Recuerden que este ángulo es el que me dice el sentido de referencia, o sea, el signo. ¿Va en el mismo sentido? Pues no. Entonces es menos m por g por L seno de θ. Y la fricción se opone al movimiento. Menos b por θ punto y el torque va positivo. Igual a j θ segundo.
B es que teta punto menos teta 0 punto. Es en el soporte. Entonces hay un extremo que se mueve con un ángulo teta. Y el otro extremo está fijo al soporte. Entonces el otro extremo estaría fijo. Aquí no tenemos resorte. Solo tenemos la fricción. Entonces hice el sistema de rotación. O sea, este mismo. Lo que pasa es que me tocó convertir esta fuerza, que era masa por gravedad, en un momento, porque lo que tenía una fuerza. Y únicamente se usan dos elementos, la inercia y el amortiguador. La inercia, pues acá depende de la masa, es m por l cuadrado. Esta es la ecuación. Y esta, miren que esto es lineal. Este es el componente no lineal. ¿Qué aparece? Una función trigonométrica. ¿Qué es? Voy a encontrar la función de transferencia. Si quiero encontrar la función de transferencia, ¿qué hago? Linealizar. ¿Cuál es el proceso de linealización? Derivo con respecto a cada una de las variables de estado. Voy a pasar a dividir, si recuerdan el que hicimos la clase anterior, paso a dividir el j, y esta es la función. Entonces, delta teta punto es igual a la derivada de la función, identifico las variables. ¿Cuáles son las variables que tiene? Torque, teta punto y teta. Derivada de la función con respecto a teta. Coseno por L, la derivada del seno. Coseno de teta evaluada en punto de operación por delta teta. Derivada con respecto a teta punto. Menos B. Evaluada en el punto de operación. Menos B. Por delta teta punto. No, teta punto. Teta punto. Estoy derivando con respecto a teta punto. Esta es mi variable. ¿Sí? No estoy derivando con respecto al tiempo. Si estuviera derivando con respecto al tiempo, me quedaría teta segunda. ¿Cierto? Porque recuerden que eso es una derivada con respecto al tiempo. Estoy derivando con respecto a esta variable. Entonces, si quiere, reemplácela por x. Derivada con respecto a x, b, por delta x. ¿Quién es x? Teta punto. Derivada con respecto al torque, 1 por delta torque y ya. Esa es la ecuación lineal. Independiente del punto de operación. Si mi punto de operación es este, el teta 0 sería 0. Y entonces este valor sería coseno en 0, 1. Pero puedo tener cualquier punto de operación. Supongamos, si el teta 0 es igual a 0, entonces me queda la ecuación. Delta teta segunda igual a menos m por g por l, delta teta menos b delta teta punto, más el torque. Quiero encontrar la función de transferencia. Aplico transformada de Laplace. S cuadrado igual a menos m g por l delta teta menos b por s delta teta más delta del torque y despejo teta. Entonces torque me da 1 sobre perdón, acá me faltó un 2. Entonces queda s al cuadrado. Y me faltó la... No pasé a dividir la perdón, la J. Voy a dejarla entonces aquí. No la pasé a dividir, dejémosla acá. Entonces, J. De pronto terminé. De pronto terminé. Si esta J no la dejé. Entonces va a terminar ahí. J s cuadrado más ds más m por g por l. Y acá en el 1 y aquí el 14. Este es la función de transferencia. Linealizada alrededor del punto de operación. Puse 0. Ese es el caso de un sistema no lineal para el de rotación. En rotación, recuerden que hacemos es sumatoria de momentos. ¿Usted no puede explicar en la variable integral
de la cuerda, n es la constante L cuadrada. No sé, salió como L cuadrada. Ya esta es la forma de encontrar la inercia. Usualmente cuando uno encuentra la inercia, lo que busca es cuál es el efecto de esta fuerza alrededor de esa posición. Entonces uno encuentra este valor que sería la inercia. Entonces, por ejemplo, para una barra, esta es la ecuación que representa ese momento de inercia. Pero si uno quiere encontrar en general la ecuación para la inercia, pues lo que uno tiene que hacer es una integral donde relaciona el punto alrededor del cual usted va a rotar el objeto y la masa asociada al objeto. Entonces tienen que mirar cuál es el valor de la masa condensada alrededor del centro de gravedad y la distancia al cuadrado que existe entre esa masa condensada, por ejemplo, y el punto de rotación. En este caso la distancia al cuadrado sería el L, este L, que es la distancia al cuadrado, y M es toda la masa condensada alrededor de ese punto de La forma de rotación integral entre la masa y la... Sí, la forma de hallazgo es una representación de la masa condensada en el centro de gravedad, ¿cierto? Y el punto de rotación alrededor del cual usted quiere mover el objeto. Esa es la forma de encontrar la inercia. Usted podría plantear la inercia de forma general para cualquier elemento. Cada elemento puede tener una forma de inercia diferente. Y puede variar dependiendo del punto de rotación. Por ejemplo, si yo quiero ya no mover este péndulo, por ejemplo, alrededor de ese punto, sino alrededor de otro, la distancia cambiaría. Si yo lo quiero mover alrededor de este, por ejemplo, ahí la distancia ya al punto de rotación con respecto al cual la quiero mover, pues sería diferente. Entonces, de acuerdo a eso, es donde aparecen las formas de calcular esa inercia. Y siendo invertido, ¿cambia de igual forma o sigue siendo un péndulo invertido? Si esto estuviera arriba, si supongamos que este soporte no está y estuviera arriba, cambiaría la ecuación. Depende de cómo tome el ángulo. Si sigo midiendo el ángulo a partir de abajo, pues lo único que tengo que decir es que el punto de operación ya no es 0, es 180. Y entonces el coseno en 180 ya no es 1, es menos 1, y entonces me da positivo, y entonces acá la ecuación me queda menos. Pero es igual, queda exactamente igual si ponemos el péndulo arriba. O sea, solo cambiamos el punto de operación. La ventaja de las ecuaciones no lineales es que son válidas para cualquiera de los puntos de operación del sistema. Si usted quiere la representación lineal, arriba únicamente evalúa el punto de operación diferente. Teta 0 igual a 180, ya sería un péndulo invertido y le da la función de transferencia para ese péndulo invertido. O sea, solamente cambiaría los sentidos. No, Pues, los sentidos se mantienen. digamos, Cambia el punto de operación. ¿Dónde se ve reflejado el punto de operación? En un signo, aquí. Que ya el coseno de teta 0 no va a ser 1, va a ser menos 1. Y entonces aquí, si es menos 1, este me da positivo. Y cuando lo pase acá, me va a dar negativo. Entonces esa es la relación. Pero no tengo que volver a hacer todo el modelado. Únicamente evaluar en el punto de operación correspondiente. Entonces este sería el ejemplo de un sistema de rotación, pero ya incluyendo esta parte donde no tengo un torque directamente, sino, pues no solamente un torque, sino también una fuerza. Ya podemos empezar a combinar. Entonces podemos tener, por ejemplo, de rotación y de traslación. Entonces la próxima clase empezamos con las combinaciones, rotación y traslación, pero ya trabajándolos todos como sistemas no lineales. Miren que los pasos aquí son plantear la ecuación no lineal, linealizar y después aplicar transformada de Laplace o aplicar las variables. ¿Qué paso tiene adicional con respecto a los que hicimos? Este de acá, de la ecuación no lineal a la ecuación lineal. De resto, se tratan igual. Entonces hablamos la próxima clase.